Muy buenos días. Voy a continuar con el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Primero que nada, este nombre, argumento ontológico, es puesto por Manuel Kant, creo que es en la Crítica de la Razón Pura, donde lo va a llamar de esa manera precisamente porque se concentra en la esencia de Dios y no en la existencia de Dios, como les había comentado en un video anterior. Quería comentarles que el tema del argumento ontológico de San Anselmo es sumamente estudiado en la actualidad. Voy a dar un pequeñísimo ejemplo. En esta obra que tengo aquí en mis manos, que se llama ¿Qué es eso llamado metafísica?, escrita por un filósofo australiano. Es una obra publicada, ya les digo, en inglés en el año 2006. En español fue publicada en el 2010. Tan solo, este tratado es más que nada una colección de temas que tradicionalmente han sido llamados metafísica, como Dios, existencia, universales y particulares, tiempo, libre albedrío, identidad, realismo, antirrealismo, etc. Y alguno que otro tema más. Pero en el primer tema, el primer gran capítulo, que es dedicado al tema de Dios, precisamente va a estudiar el argumento de San Anselmo. Ya le quita la autoría, no necesita mencionar a San Anselmo, no necesita mencionarlo o enunciarlo tal como San Anselmo lo había hecho, pero es prácticamente el mismo. Y las características que presenta son un énfasis puesto en la esencia. 2. El paso de una concepción mental, de un evento mental, a un evento real. ¿Ok? Lo cual es un salto lógico que uno se pregunta cómo se lo permite, o sea, ¿qué le autoriza a él a hacer ese salto? ¿Ok? Quiero que tengan eso presente. Por otra parte, hay aquí otro detalle interesante que podríamos señalar estudiando el argumento de San Anselmo. Creo que algo ya lo había indicado. Si ustedes le prestan atención a todo el tratado de teología del Proslogio, se van a dar cuenta que él, después de resolver la existencia de Dios, pasa a decir cuáles son los atributos de Dios, es decir, qué podemos predicar de Dios. Si es así como lo entendemos, aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, es decir, es una perfección absoluta, ¿qué podemos predicar de él? Muy bien. Nada más quiero proponerles lo siguiente. Hagan un ejercicio mental de qué nos lleva a pensar que ese Dios a perfección absoluta, con todos esos atributos, efectivamente es el Dios cristiano. Aquí tenemos un problema de la relación fe y razón que lamentablemente Anselmo lo resuelve de X manera, pero todavía uno puede tener algunas dudas o alguna objeción. En este caso, y ya lo dije en el video anterior, si lo que tenemos es que racionalmente quiero afirmar algo sobre Dios, un Dios que primeramente he conocido por la fe, puedo hacer eso. Pero no puedo pedirle a la razón, no tengo por qué pedirle a la razón que haga cosas que vayan más allá de lo que la fe me permite. ¿Ok? O mejor, no, corrijo eso. No tengo por qué pensar en pedirle a la razón que diga cosas que no están dentro de su competencia. En otras palabras, yo puedo afirmar por la sola razón que Dios es la perfección absoluta. Perfecto. Digamos que no me hace problema. No vamos a preocuparnos por esos saltos lógicos que él propone. Pero el problema que sí tengo es si estoy autorizado a pensar
que ese Dios que he concebido como una perfección absoluta, efectivamente corresponde al Dios cristiano. ¿Ok? Incluso suponiendo la fe, el dato revelado, la razón no me permite, no me asegura afirmar que la idea de perfección absoluta lograda con ese argumento corresponde con el Dios cristiano. Es decir, el dato de que aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado es el Dios bíblico, es un dato que no se desprende del argumento. Es un dato que viene siempre de afuera. Nunca no pertenece al argumento ese dato. Por lo tanto, todos los atributos que yo soy capaz de afirmar de Dios, muy bien, yo puedo decir todo eso, pero no son atributos que se desprendan de la noción de perfección absoluta. ¿Me siguen? Ok, vean que esto es una clase de filosofía, no es una clase de teología. Si yo estuviera en teología, argumento esto mismo, pero pasaría a otro elemento. La fe me autoriza a agregar aquello que la razón no puede darme, si estuviera en una clase de teología. Y por lo tanto, no me importaría que la razón me da información incompleta, porque la fe lo que haría es completarla. Al final de cuentas, esa es la lógica que él está siguiendo, la lógica que seguía Agustín de Hipona, y por supuesto la lógica que seguía Juan Escoto Erigena. El problema que tengo es que conceptualmente, regresemos a la filosofía, conceptualmente, el concepto de Dios como perfección absoluta no me autoriza absolutamente a nada. Nada más que decir de la perfección absoluta. En ese sentido, yo sigo un poco más a Aristóteles con la idea del motor inmóvil. Recuerden que para Aristóteles el acto puro era un acto completamente indiferente al mundo. Era una perfección cerrada, completa, que no redondo. Recuerden que la perfección se asimilaba con la redondez. Y que posiblemente, y no le hace falta nada. Bueno, en el caso del Dios afirmado racionalmente que Anselmo nos propone, no deja de parecerse, no deja de mantener un cierto parecido. El otro Dios que nosotros conocemos y con el cual completamos la imagen de ese Dios como perfección absoluta es el Dios bíblico. ¿Ok? Todo esto para llegar a lo siguiente. Si ustedes creen que van a asumir una cruzada de convencer a muchos ateos de que hay un Dios y que deben creer en él, usando el argumento de San Anselmo, déjenme decirles que están condenados al fracaso. Fundamentalmente porque el argumento tiene debilidades importantes si lo sacamos de su contexto. Y aún dentro del contexto, siempre tenemos algunas dudas, como por ejemplo de qué me permite pensar que la perfección absoluta efectivamente corresponde con el Dios bíblico, a menos que yo agregue ese dato desde afuera y desde otra fuente que no sea la razón. ¿Ven? Entonces, sepan que esos son argumentos que no ayudan a salir del ateísmo o del agnosticismo para nada. No cumplen esa función. ¿Ok? Por si alguno se le ha ocurrido esa idea. Bien, hasta acá voy a dejar esto y quiero pasar de inmediato a las pruebas de la existencia de Dios de Tomás de Aquino que les di a leer días atrás. Gracias.